Muy buenas, bienvenidos a otro video para el canal. El día de hoy les traigo una pequeña consultoría que pueden tomar en cuenta si eres una empresa que quiere implementar automatizaciones o implementar inteligencia artificial o ya actualmente lo está haciendo. El objetivo de este video es mostrarles posibles errores de bases técnicas que puedes estar cometiendo en tu N8N o a la hora de crear una automatización o un agente de inteligencia artificial para tu propio negocio. Y es que estas son bases técnicas que muchos negocios llegan a tomar en cuenta, pero en realidad no son totalmente conscientes de eso. Es por eso que vamos a tomar a continuación todo esto. ¿Y por qué quiero hablarles de todo esto? Simple y sencillamente porque muchos negocios entienden la base de la inteligencia artificial que tiene que ver aquí primero con un AI agent, ¿ok? Con un agente de inteligencia artificial. Muy bien, y esto es muy importante y todos sabemos esas bases, de que va a tener un LLM, va a tener una memoria y van a tener las diferentes tools a lo mejor, ¿ok? Pero hay diferentes factores que hemos estado conversando bastante con diferentes dueños de negocios y agencias de inteligencia artificial, consultoras de inteligencia artificial, en el que nos hemos dado cuenta que estos factores precisamente no se llegan a tomar en cuenta. Si es que es la parte del input y la parte del output de este agente de inteligencia artificial. Pongámoslo así, hay diferentes factores que nosotros tenemos que tomar en cuenta antes de implementar un agente de inteligencia artificial o si verdaderamente lo estamos implementando de manera efectiva. La primera parte es el input, ¿ok? El input o la parte antes de todo este agente de inteligencia artificial. Luego tenemos la parte del output, ¿ok? La parte del output, que sería básicamente cómo nosotros queremos que responda el agente de inteligencia artificial o qué queremos que haya en esta parte y qué queremos que haya en esta parte. Muchas personas piensan que solamente es algo que se conecta a un chat y que entra a la inteligencia artificial y que ya todo se lleva a cabo acá y que ya simplemente aquí hay un output, cuando no es así. Siempre va a haber bastante dentro de aquí y acá, porque los procesos que hay de aquí acá son de igual de importantes que lo que está acá. Muy bien, esto es muy importante y esto tómalo como una consultoría si eres un dueño de negocio que ya está implementando todo esto. Pero bien, luego tenemos el 3, el prompt. El prompt, ¿ok? El prompt, si verdaderamente lo estás haciendo de manera eficiente, en formato Markdown, enfatizando verdaderamente pequeñas casualidades a lo mejor que puede llegar a tener la inteligencia artificial para que no alucine. Es muy importante que aquí en el prompt, por ejemplo, le añadas variables, ¿ok? Variables. ¿Por qué? Porque es muy importante el poder enfatizar si va a pasar esto, a lo mejor se va a tener que entrar en esta variable, en esta cajita. Y las variables lo que nos ayudan es que llega a ser un agente de inteligencia artificial muchísimo más dinámico, ¿ok? A la hora de que ustedes están en N8, N u en otras plataformas, van a ver que en la parte de cuando ustedes van a querer ingresar algún tipo de dato, les va a aparecer o fixed, que es fijo, o expression, que es la parte de la variabilidad o la dinámica que tú quieres darle en ese texto. Entonces es muy importante el no solamente incluir prompts fijos, que donde tú le estás diciendo algo, sino que igualmente empezar a darle dinamismo con la parte de las variables y empezar a implementar variables en tu agente de inteligencia artificial y específicamente en el prompt. Muchas veces simplemente necesitamos darle alusión o simplemente decirle a la inteligencia artificial, a la gente de inteligencia artificial, cómo tiene que llevar a cabo de manera más efectiva las cosas, con simplemente dándole demostración de las variables que tiene que utilizar o qué variables son las que tiene que específicamente checar o qué variables son las que este agente tiene que rellenar. Depende mucho de la necesidad, etcétera. Muy bien. Y luego tenemos la cuarta parte, que son las tools, precisamente. Y no solamente en el hecho de qué tools se van a utilizar para llevar los procesos, sino de qué manera están hechas las tools. Y algo que igualmente se habló bastante en esta mentoría fue que crear una tool de, por así decir, que simplemente, por ejemplo, una tool que a lo mejor estamos teniendo una serie de datos, una serie de preguntas que las personas nos están ingresando. Empezar a guardar en esta tool que simplemente sirva como reminder, a lo mejor reminder podemos decirle a esta tool o una tool reminder o una tool que nos ayude a simplemente analizar respuestas
por ejemplo, un Google Sheets. Se puso mucho este ejemplo de un Google Sheets. Un Google Sheets en el que, por ejemplo, esta pregunta entró a la gente y esto fue lo que se respondió. Cuando tenemos una base de datos y la gente de inteligencia artificial precisamente no sabe cómo responder porque no tiene un buen prompt y buenas variables, muchas veces simplemente alucina y le da cualquier respuesta a la respuesta, le da cualquier respuesta al cliente o al negocio o a la empresa, etcétera. Aquí lo que hacemos con esta tool es que precisamente si hay algo que la gente de inteligencia artificial no supo responder, se envía para acá y que simplemente le demos una alternativa en el prompt a qué responder, de que disculpa, no estoy ahora pendiente de todo eso, te voy a pasar con alguien de recursos humanos para que pueda atender esta duda y que todo esto se pueda ir optimizando y al mismo tiempo analizando con notificaciones o que simplemente de vez en cuando ir entrando a este mismo Google Sheets, ¿ok? Esto es algo muy importante que se hace no solamente para las respuestas, sino que también para la parte de los logs. Los logs es esta parte de N8N donde tú puedes visualizar precisamente cuál es el proceso, cuál fue el 1, 2, 3 que llevó a cabo el agente de inteligencia artificial. Digamos que primero entró a un Google Sheets, luego llevó a cabo un nodo filter, luego un edit fields, luego un aggregate, luego hizo esto y XY y a lo mejor agarró esta tool, pero siempre después no utilizó esta tool y solamente utilizó el LLM. Todo eso lo puedes ir documentando, lo va documentando N8N y tú puedes visualizar los logs e igualmente llevarlo a un tipo Sheets o a alguna tool que sirva para esto. Porque eso también nos sirve bastante a nosotros como dueños de negocio, a nosotros como dueño de negocio y desarrolladores para saber si verdaderamente no estamos gastando tokens de más, no estamos utilizando simplemente N8N, no nos está corriendo de manera ineficiente y que a lo mejor eso está haciendo que a lo mejor se sobrecargue nuestro servidor VPS. Muy bien, esto es muy importante el empezar a tomarlo en cuenta. ¿Por qué? Porque muchas personas no toman en cuenta que a lo mejor tenemos que ser activos, ¿ok? A la hora de verdaderamente promptear las tools y decirle, activa esto para que guardes esto y responde de esta manera, porque ¿qué pasa si algo falla? ¿Ok? Esto es lo que muchas personas no toman en cuenta y es lo bueno de estar cerca de profesionales, ¿ok? De estar cerca de profesionales o personas que saben más que tú sobre esto. ¿Qué pasa cuando falla el agente de inteligencia artificial? Todos sabemos, sí, que el agente puede llegar a hacer esto, que podemos conectarle tools, hay templates, que están las famosas templates, que todos piensan que eso es lo fijo y que ya con una template ya vas a poder optimizar todo, pero el verdadero valor agregado está en tu poder verdaderamente identificar cuáles pueden ser las fallas y empezar a hacer sistemas detrás de todo eso. Sistemas que te puedan ayudar a poder optimizar tu agente de inteligencia artificial y simplemente tener resiliencia a la hora del desarrollo. Porque ¿qué pasa? Que solamente te comparten una template y no sabes a lo mejor personalizarla al agente del negocio, a la persona de negocio, al gerente, al del sales manager, a simplemente el dueño de negocio o al cliente con el que tú estás trabajando. O simplemente hay a lo mejor alguna otra tool que tú quieres que se conecte a ese mismo agente y no sabes cómo hacerlo. ¿Por qué no sabes cómo hacerlo? Porque simplemente no has puesto ese trabajo verdaderamente o simplemente tienes que entrar en ese proceso. Muy bien, y es muy importante el no solamente tomar en cuenta que los templates son el valor agregado. Muchas personas tienen miedo a la inteligencia artificial o a empezar a emprender o piensan muchos dueños de negocio que el valor agregado está en los templates o en el mero desarrollo, cuando la parte técnica jamás va a ser ese 100%. La parte técnica les puedo asegurar que muchas veces puede llegar a ser un 20%, y más ahorita con la inteligencia artificial. Siempre el otro 80% va a estar en la psicología, ¿ok? En la psicología del mero desarrollo con la persona con la que estás trabajando. 100%, 100%. No hay persona que no haya visto que verdaderamente haya salido adelante si no se puso a cabo con una psicología de poder en sí mismo. Muy bien, esto es muy importante el poder entenderlo. Y otra cosa, la lógica de programación. ¿Ok? A la hora de que estamos implementando agentes de inteligencia artificial, tenemos que tomar en cuenta que hay lógicas de programación, ¿ok?
Y esto no está nada mal. Simplemente el decir, ok, existe un if, existe un while. No necesitas ser un experto en programación. Existe un if, existe un while, existe un loop. Porque muchas veces tenemos secuencias, ok. Tenemos diferentes secuencias a la hora de generar un agente de inteligencia artificial. Y muchas veces hay secuencias que se repiten y esto precisamente a la hora de que estamos en programación. A lo mejor cuando es una vez ponemos un if, pero ya después de todo esto genera un loop dentro de tu código o en este caso tu agente de inteligencia artificial o las automatizaciones que tú quieres llevar a cabo. Muy bien, esto es un loop. Esa secuencia de if sería un loop. Y eso te hace muchísimo más eficiente para que también al mismo tiempo sea muchísimo más rápido y al mismo tiempo muchísimo más organizado. Pero esto es súper, súper importante. No se estresen en crear un flujo o un agente de IA perfecto de una vez. Como ya les dije, a lo mejor aquí al principio pudieron agregar un Google Sheets que simplemente extraiga las variables que verdaderamente se necesiten o que se hablaron aquí al comienzo y que de esas variables aquí en el prompt ustedes le digan solamente analiza esas mismas variables y en el output pues ya dependerá de si solamente es texto, si a lo mejor aquí hay una parte de actualizar ese mismo Google Sheets dependiendo de lo que generó esta inteligencia artificial, ¿ok? Es muy importante el empezar a analizar esta lógica de programación, las APIs. Ok, las APIs son súper importantes, no importa qué hagas. Muchas veces no van a haber integraciones nativas y entender las APIs es muy fundamental. No es difícil, no es difícil. La mayoría de veces solamente es entrar a la documentación. Documentación, ok. Literalmente buscas el software, el nombre del software, pones documentación en internet y lo más probable es que hasta te aparezca esto, un curl. Un curl es literalmente, por así decir, ese código JSON que te ponen en la documentación para que simplemente lo pongas en N8N en el nodo de HTTP request y se llenan todos los headers. Lo único que vas a tener que poner es el API key, que simplemente le vas a tener que picar algún botón y ponerle generar API key y ya se te va a generar el API key y ya es lo único que vas a hacer. Pero es muy importante el empezar a visualizar estas 4 partes. Claves súper fundamentales, ¿ok? Y por ejemplo, otro ejemplo que puede haber acá es esta parte del verificador. ¿Ok? Porque ¿qué pasa cuando nosotros queremos sí o sí una respuesta de una manera, pero muchas veces alucina? Y aquí ya tenemos un agente de inteligencia artificial, pero aparte tenemos otro LLM acá que puede verificar que nosotros estamos obteniendo la respuesta que verdaderamente queremos, que verdaderamente nos está generando la respuesta que nosotros queremos y pues ya que aquí se genera el output de manera muy sencilla. Muy bien. Y esto es súper, súper importante, porque cuando te das cuenta que esto es de la master, no hay vuelta atrás. Genuinamente no hay vuelta atrás. Para todo esto les quiero mostrar un poco más sobre los flujos que he llevado a cabo y por qué les hablo de todo esto. Precisamente quería razonar mucho de esto porque he estado visualizando que muchas empresas o personas empiezan a estresar cuando no logran atacar con esa lógica de manera correcta o a lo mejor un dueño de negocio con el que quieren llevar a cabo algo pero no saben cómo poder integrarse a ello. Un buen ejemplo de todo esto es que precisamente tengamos en cuenta que yo quería optimizar este flujo, ¿ok? Que yo quería optimizar flujos de N8N donde tengo un agente de inteligencia artificial precisamente que es omnicanal, muy bien, y precisamente de ese agente de inteligencia artificial omnicanal que es este que están viendo, yo lo quise optimizar, ¿ok? Yo lo quise optimizar de esta manera para conectarlo de manera más íntegra a Evolution API, ¿ok? Como pueden ver aquí estaba intentando optimizarlo, ponerle otras branches y aquí poner Evolution API. ¿Qué pasa? A lo mejor sí podría ser eficiente, pero hay mejores maneras de poder optimizarlo y así se va haciendo. Y después de todo eso hay otra manera de poder utilizar este mismo agente de inteligencia artificial, pero muchísimo mejor, ¿ok? Muchísimo, muchísimo, muchísimo mejor en el que nosotros verdaderamente estamos optimizando todo el flujo y si se dan cuenta son muchos menos nodos o son nodos de manera más estructurada. Y ese es el punto, siempre crear flujos con nodos muchísimo más estructurados que el anterior y que el anterior e ir haciéndolo. Y si tú eres un dueño de negocio o alguien que está implementando agentes de inteligencia artificial, una template
nunca va a ser la base de todo, ¿ok? Nunca va a ser fijo y ya está. Siempre se tiene que ir optimizando porque siempre se van a dar cuenta que al mismo tiempo con las actualizaciones de N8N u otras herramientas van a ir actualizando el mismo HTTP request o a lo mejor ciertas tools, a lo mejor ahora se puede hacer más fácil, ahora sí hay integración, ¿ok? Esto es muy importante. O luego, esto es otra que yo estaba ayudando a una compañera mía en el que básicamente aquí es un sistema de appointment setter, ¿ok? Para LinkedIn. Y aquí básicamente lo que yo le estaba ayudando es poder conectarnos con un webhook a un agente en Phantom Buster para poder extraer todas las conexiones que hay en LinkedIn, ¿ok? Todas las conexiones que llevó a cabo ese mismo perfil en LinkedIn. Después de todo eso, hacemos un HTTP request a la output de la gente de inteligencia artificial. Si ustedes se meten a la documentación de Phantom Buster, van a ver que hay diferentes secuencias. Tenemos este agente y lo identifica dependiendo de un ID, ¿ok? Identifica dependiendo de un ID en específico. A la hora de que lo investiga y lo analiza con ese ID en específico, van a ver diferentes documentaciones, diferentes maneras de llevarlo a cabo, dependiendo de si lo que quieres es solamente runearlo, de si quieres el output, de si quieres simplemente ver qué hizo, etcétera, etcétera, etcétera. Depende mucho de lo que tú necesites hacer con ese agente. En este caso lo que yo necesito es el output. Pero ¿qué pasa? El output que me da es todo un texto que no se comprende, ¿ok? Y luego yo le puse un edit fields en el que estoy mapeando que solamente me devuelva el file, porque cuando me devuelve un file, ok, un archivo por así decir, un file, yo a la hora de que estoy obteniendo eso, puedo hacer un HTTP request en el que estoy visualizando verdaderamente qué está trayendo. Porque, por ejemplo, aquí yo voy a poder ver que este flujo a lo mejor me trajo todos los resultados y la actividad y me va a traer todo lo que hizo el agente en Phantom, ¿ok? Aquí la cosa es que precisamente me devuelve demasiadas cosas, ¿ok? Me devuelve demasiadas cosas. Y yo específicamente solamente quiero el file donde están las conexiones y el nombre de las personas que verdaderamente se hizo una conexión, ¿ok? Después de todo esto, yo solamente saco ese file y extraigo la URL de cada LinkedIn, el primer nombre, last name, full name, título, y me llevo solamente los ítems de las personas de que verdaderamente se logró la conexión. Muy bien. Y aquí simplemente filtro para confirmar que existe una conexión. Luego aquí hago un split out de todos los ítems. Simplemente separo todos los ítems, pero específicamente el del profile URL, ¿ok? El profile, ¿ok? Porque aquí simplemente estoy diciendo, yo solamente me interesan el URL de los perfiles de LinkedIn y quiero que me matches, que verdaderamente te des cuenta si eso existe aquí. Si existe en el Google Sheets, si existe en este Google Sheets, vas a crearme la creación de seguimiento de 1, 2 y 3 para este mismo Phantom, ¿ok? Para este mismo agente y me lo vas a actualizar en otra base de datos. Y esta base de datos es una base de datos open source que está integrada en nuestra infraestructura de inteligencia artificial, que son aplicaciones open source, que son bastantes, más de 7 aplicaciones que se involucran, que se generan y que se conectan a un agente de inteligencia artificial, ¿ok? Pero básicamente esa es la manera en la que, por ejemplo, tú tienes que empezar a pensar si no tienes una integración, como si lo puedes hacer con un HTTP request, de esta manera, de esta otra, o ok, a lo mejor este flujo, a ustedes lo ven muy simple, pero antes tenía demasiadas ramas y cada vez lo fui optimizando y optimizando hasta que se hizo esto que es sumamente sencillo. Muy bien. Y pues quería que entendieran muy bien esto y si estás generando un agente de inteligencia artificial o quieres ayuda para poder optimizar tu agente de inteligencia artificial o simplemente te gustaría trabajar conmigo uno a uno y que puedas implementar tu propia infraestructura y sistemas de inteligencia artificial, te voy a dejar los links en la descripción e igualmente para que podamos trabajar uno a uno. Igualmente tengo bastantes videos de YouTube en donde hablo más que nada sobre cómo me llevo a cabo con mi servicio, con mis soluciones y al mismo tiempo diferentes agentes de inteligencia artificial que ha desarrollado. Y pues bueno, espero tengas un gran día. Verdaderamente te deseo mucha salud. Sigamos aprendiendo. Bye bye.